Bien, damos inicio entonces. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a todos en nombre de María del Carmen Rey Chapur, que es la directora del Instituto Superior Pedro Goyena, quien, bueno, no ha podido estar presente hoy en esta charla que organizó el profesor de nuestra Tecnicatura Superior de Traductorado Técnico Científico en Lengua Inglesa, que es el profesor Damián Santilli. Damián tiene un amplio currículum que paso a detallar, es traductor público de inglés, egresado de la Universidad de Morón, es corrector internacional de textos en lengua española, certificado por la Fundación Literaria en convenio con la Fundación del Español Urgente, cuenta con casi 15 años de experiencia profesional y docente en informática, traducción audiovisual, localización y traducción técnico-científica. Actualmente es docente de informática aplicada a la traducción en el traductorado público de la Universidad del Museo Social Argentino, en el traductorado de inglés de lenguas vivas, Juan Ramón Fernández, y en el Instituto Goyena de Bahía Blanca. Es también profesor titular de informática aplicada a la traducción en la maestría en traducción e interpretación de la Universidad de Buenos Aires y director de la actualización a nuevas tecnologías de la traducción y docente de régimen legal en el traductorado público para los módulos de informática aplicada en esa universidad. Nuestro disertante del día de hoy es Gabriel Fuentes, quien también tiene una vasta trayectoria. Es traductor público de inglés, egresado de la Universidad del Museo Social Argentino. Desde 2014 se desarrolla como traductor autónomo con clientes propios para quienes realiza trabajos en campos tales como la localización de videojuegos, marketing digital, tecnología, software, aviación, documentación legal, maquinaria industrial y comunicación satelital. En la actualidad es responsable de la coordinación de diversos proyectos de traducción y edición, así como de la gestión de varios equipos de traductores de diferentes idiomas en distintos proyectos relacionados con la industria médica y farmacéutica. Está matriculado en la CTP-CBA desde 2014, donde participó en la Comisión de Recursos Tecnológicos y de la Comisión de Área Temática Técnico-Científica. Es coautor del Manual de Informática Aplicada a la Traducción, publicado, que fue presentado durante el Sexto Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. En 2018 obtuvo un máster en traducción de software y productos multimedia, con el fin de ampliar sus conocimientos en el área de la localización, transcreación y traducción de software y videojuegos, temáticas que me resultan más que apasionantes. Así que, sin más, damos pie a que comience con la charla, que me parece que va a ser súper interesante. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, muchísimas gracias a Rocío también, que ahí anda atrás siempre de la organización de todo, y a toda la gente del Instituto Goyena por esta posibilidad de hacer esta charla gratuita a puertas abiertas, a distancia, no solamente dentro de lo que es en Bahía el traductorado, sino para todo el mundo. Así que bueno, gracias, y me alegro que la convocatoria haya sido tan positiva, que a esta hora de un viernes tengamos 70 personas del otro lado, sin dudas es muy bueno, y agradezco personalmente a mi amigo Gabriel Fuentes, de haber aceptado acompañarme en esta charla de hoy. Así, a los que están acostumbrados a escucharme a mí en otras cosas, no se aburren tanto y escuchan a otras voces también. Bueno, vamos a hablar un poco, esta charla, digamos, estar, digamos, desde el punto de vista de los estudios y demás, tiene un componente pensado en cierta medida para estudiantes, o incluso también para quienes tengan ganas de empezar la carrera de traducción, pero también para quienes ya se recibieron y quieren incursionar en otras áreas, quieren saber cuáles son un poco las tendencias. En eso también Gabriel, que trabaja para empresas importantes del mercado y que conoce bastante de la movida actual, va a ser un excelente referente, y además de áreas también nuevas, como son la localización de videojuegos, o nuevas no, pero con mucho auge en estos últimos años, que es un tema que maneja. Así que la idea es un poquito que charlemos sobre eso, ¿sí? Sobre, digamos,
los distintos perfiles que hay en el mundo de la traducción, cuáles son las cosas técnicas o tecnológicas que tengo que conocer, cuáles son las áreas de especialización que tienen más auge en el momento, un poco sobre ejercicio profesional, sobre cómo, que esto quizás puede ser interesante también para quienes no conozcan tanto sobre la profesión, ¿no? Que a veces pasa incluso cuando uno está estudiando, que todavía no tiene mucha idea de cómo es las cuestiones de profesión, así que un poco sobre ejercicio profesional y sobre tarifas, cuánto gana alguien que se dedica a la traducción, bueno, cosas que pueden ser útiles. Y nuestra idea es más o menos abordar estos temas en unos 30 o 40 minutos aproximadamente y dejar un espacio hacia el cierre de la charla para que ustedes pregunten todo lo que tengan ganas. Así que les voy a pedir que lo hagan a través del chat de la propia aplicación, una vez cerrada nuestra presentación, así no se pierden en el chat las preguntas, dejamos específicamente ese espacio del otro lado para hacer las preguntas sobre cualquiera de los temas que vamos a presentar hoy, que sin duda todos pueden tener mucha tela para cortar. Gabo, ¿arrancamos? ¿Estamos bien? Gabo, activate el mic y de paso les cuento que Gabo está desde Brasil dando su presentación hoy, que es donde trabaja y ejerce sus tareas diarias de traducción. Bueno, yo estoy de Buenos Aires, siempre aburrido desde acá, así que bueno. Vamos a hablar un poco, entonces, Gabo, primero un poco porque uno dice que, a ver, el traductor, porque estudio para traducción, me enseña a traducir y demás, pero después la realidad es que cuando nos metemos en el mercado, realmente podemos estar trabajando 2, 3, 5, 10 años en un puesto en el que no traducimos nunca, y sin embargo está como muy vinculado a la traducción, así que por eso vamos a empezar hablando un poquito digamos que si yo me dedico a la traducción y quiero vivir de la traducción, ¿a qué me refiero? O sea, ¿cuáles son las cosas a las que puedo acceder? Que no es simplemente decir, trabajo en medicina y traduzco textos sobre medicina. Gabo, dale, vamos. Vamos entonces con eso. Sí. Bueno, principalmente es una de las preguntas quizás más recurrentes y uno de los errores también más recurrentes que tienen las personas en general cuando ven, por ejemplo, una conferencia de prensa en otros idiomas y dicen, no, el traductor dijo esto y la persona estaba transmitiendo otro tipo de mensaje. Las diferencias entre los traductores y los intérpretes. A mí siempre me interesa mucho destacar esto. Son cosas que quizás son profesiones que están quizás relacionadas con transmitir un mensaje de un idioma a otro, pero las formas, la exigencia, la velocidad son totalmente diferentes. Y en muchos casos, el traductor puede ser intérprete y viceversa. Pero a veces alguien que es traductor, por ejemplo, en mi caso, si bien he tenido que quizás por situaciones muy específicas hacer las veces de intérprete de forma no profesional, es algo que requiere una especialización específica, requiere un conocimiento distinto, todo un teorema específico para cada uno de las aristas que tiene nuestra profesión. Eso es algo que siempre vale la pena destacar. Y es algo en lo que muchas veces la gente confunde, quizás por desconocimiento, por falta de información. Pero como decía Damián, muchas veces nosotros empezamos un camino en lo que es la traducción y terminamos haciendo algo relacionado a la traducción en el mismo mundo, pero no necesariamente traduciendo un texto o realizando una tarea que nosotros inicialmente comenzamos a transitar o a pensar cuando nos iniciamos. En el caso de estas dos ramas bien diferentes, que en la Argentina en general, por ejemplo, tenemos solamente 2 universidades que tienen carrera de interpretación, entonces lo que normalmente se suele hacer es cursar una carrera de grado y después hacer la especialización en algún otro lugar.
pero también estas dos, digamos, la traducción como la interpretación, requieren a su vez de una especialización concreta dentro de algún rubro temático, ¿no? Un tema que vamos a repetir y vamos a mencionar bastante, que es el tema de la especialización, que seguramente quienes me escucharon ya me lo escucharon decir 1000 veces, pero la realidad es que dentro del mercado actual en el que estamos no hay manera de poder acceder sin tener una especialización. Cuando Mariano leía mi currículum o el currículum de Gabriel, se notaba eso, se marcaba eso de que uno no es ni traductor ni intérprete generalista, sino que lo que va a marcar la diferencia en el mercado el día de mañana es la especialización que pueda ofrecer. Así que tanto el traductor como el intérprete en esas dos metodologías de traducción, digamos, llamémoslo de esa manera, tienen a su vez que contar con áreas concretas de especialización, y después vamos más adelante en la charla de hoy a hablar un poquito de eso. Otro trabajo que es bastante frecuente dentro del macro del mundo de la traducción, de las empresas, de las grandes agencias, de los sistemas en donde se mueve muchísimo dinero dentro del mundo de la traducción, es la etapa de corrección, edición, proofreading, ¿sí? Nosotros cuando nos metemos dentro del mercado, es muy frecuente que nos contraten, por ejemplo, solo para corregir. Yo cuando, por ejemplo, me recibí de corrector, el segundo título que tuve, los primeros años trabajé bastante porque en la empresa donde yo estaba trabajando, bueno, dijeron, bueno, vos sos de todo el equipo que tenemos, sos el que se recibió, entonces vamos a poner a corregir. Y en un plazo de, no sé, 3 años que estuve trabajando en ese puesto, corregí más de 1 millón de palabras digamos, de diferentes tipos de textos, con diferentes niveles de profundidad, ¿no? En las empresas normalmente puede haber una etapa de corrección, 2 etapas de corrección. Entonces, a mí a veces me tocaba corregir todos de cero, hacer lectura desde el texto en español nada más, que eso lo llamaban proofreading en la empresa donde trabajaba yo. Entonces, normalmente cuando uno consigue de manera independiente trabajo, también eso puede incidir. Entonces, por lo tanto, cuando uno se especializa, la especialización en el idioma, es decir, aprender más de lo convencional, más de lo normal sobre español, por ejemplo, eso también nos abre puertas dentro del mismo mercado, y no hay empresa grande que se precie de ofrecer un servicio de calidad en cualquier rubro de la traducción que no tenga un proceso de control de calidad, de corrección, una etapa posterior. No existe en el mercado internacional que una empresa contrate a un traductor y cuando el traductor le devuelve la traducción, eso vaya directo al cliente. Eso no existe, ninguna empresa grande, insisto. A su vez, de todas maneras, si ustedes se quieren dedicar de manera independiente, yo siempre recomiendo trabajar en equipo, que es un tema que por ahí es para hablarlo más, pero siempre esta etapa de corrección, edición, tiene que existir. Aunque yo trabaje de manera independiente, nunca es recomendable que llegue al traductor, al cliente final, un trabajo en donde solamente fui yo quien miró ese texto, aunque lo haya leído 5 veces. Así que ese es otro rubro. Gabo, siguiente. Bueno, habrán escuchado varias veces lo que es el arte de la localización a través del tiempo, si se quiere. Particularmente por ahí, ahí justo también lo comentaba Mariano, leyendo nuestros currículums, al principio de lo que es la localización de videojuegos. La localización, básicamente, para no entrar en demasiado tecnicismo, para que no se duerman un viernes antes de las 5 de la tarde, no se duerman una siesta con nuestra charla, básicamente la localización no es solamente la traducción de un contenido de un idioma a otro, sino es la adaptación de un contenido a un mercado. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, que quizás lo conozcan, quizás no. Lo llevo quizás para el lado de los videojuegos, que quizás es lo que, dentro de lo que más conozco y lo más claro para este tipo de circunstancias. Nosotros tenemos la idealización de un samurái. Uno piensa en un samurái y dice, este es un guerrero increíble del Japón feudal, tiene toda una idea romántica de esa etapa. Y para nosotros que nos llegue un videojuego centrado en un samurái, nos gusta, no es mayor problema. Si el mismo contenido lo exportamos a ciertas regiones de Asia, Corea, China, algunos del sudeste asiático en general, no lo van a ver con tan buenos ojos el samurái,
porque para ellos es un sinónimo del imperialismo japonés. Entonces, por ejemplo, al momento de crear, sobre todo en los años 90, cuando uno tenía un personaje en un videojuego que era un samurái, generalmente se occidentalizaba ese personaje, convirtiéndoselo en francés, inglés o alguna otra nacionalidad que no hiciese ningún tipo de ruido en el mercado al que llegaba. Quizás se cambiaban incluso el aspecto físico del personaje, que es también muchas veces tienen que ver con la localización y cómo incluso en un mundo cada vez más diversificado que busca la inclusión de las minorías y otro tipo de esos sectores, se tiene mucho más en cuenta el trabajo de la localización, no solo desde el punto de vista de la traducción netamente de lo que es el texto y demás, sino en muchos otros elementos. Esa es básicamente la localización y que se hace en muchos campos, en bases, marketing, muchos sectores. A su vez es un rubro donde también, como en muchas áreas, como traducción visual que vamos a tocar en un ratito, hay un montón de subramas, ¿no? De áreas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en donde hay que llevar la creatividad hacia un siguiente nivel, y entonces ahí se habla de campos como la transcreación, y además dentro del mundo de la localización también está las etapas de testeo de los materiales, ¿no? También, entonces ahí, digamos, fíjense cómo en 3 puntos que estamos nombrando estamos hablando de más de 10, 12 distintas posibilidades de trabajos, es decir, tranquilamente ustedes podrían vivir, bueno, ser localizadores de videojuegos, pero también directamente testers solamente, ¿no? Y todo eso es dentro del parte del conocimiento lingüístico que uno con el que tiene solamente la base en la carrera de traducción, y después eso lo tiene que ampliar. Bueno, y después, en rangos generales también, dentro de las empresas grandes, quienes realizan la gestión de proyectos, quienes hacen la ingeniería de archivos dentro de los distintos tipos de proyectos, porque se imaginarán, de todos estos temas que estamos hablando, se imaginarán que las grandes empresas no traducen archivos de Word ni de PowerPoint, sino que manejan otro tipo de cosas. Entonces, hay una ingeniería de archivos, de preparar el material para los traductores, las traductoras, y eso todo es parte de algo que también es un mercado al que uno puede acceder, porque tranquilamente alguien puede ser, de hecho Gabo lo es en cierta medida, project manager dentro de una empresa, ¿sí? O ingeniero de archivos, de proyectos, y eso es algo donde también las grandes empresas buscan que los que están de ese lado sean quienes tengan un excelente conocimiento de los idiomas y formación también, porque eso va a garantizar la calidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito rápido de esto, porque sé que quizás es algo que lo conocen bastante, pero que quizás para quienes no tengan mucha idea de las herramientas que se usan, el software que uno tiene que conocer y dominar, vamos a mencionarlo digamos, bien pormenorizado, pero sin detenernos demasiado, porque son todos temas a su vez que requieren una profundización, pero que sí es importante que los conozcamos y los sepamos, porque es otro componente más que muchas veces las carreras lo tienen, es decir, las carreras incorporan informática aplicada a traducción y demás, pero también quizás a veces falta integración entre las materias de informática y por ahí las materias de traducción, que es algo, por ejemplo, que en mi rol como docente de informática siempre trato de lograrlo en los lugares donde doy clases. Y bueno, muchas veces eso implica que cuando terminamos nuestra carrera nos falta una pata, y esa pata es estos puntos que ahora va a mencionar Gabo, de elementos de software que tenemos que dominar para poder directamente trabajar. No es que son secundarios, ni que está bien, si lo conozco un poquito ya está, sino que puedo ser yo alguien que tenga o sea, no sé, supónganse, me interesa la traducción médica, vengo de familia de médicos, mi mamá, mi papá es médico, toda la vida tengo esta terminología, no estudié medicina, no sé, por rebeldía, pero estudio traducción y quiero hacer traducción médica y tengo los conocimientos, los contactos, todo. Ahora, si no sé usar un software de los que se usan en las empresas, no voy a conseguir trabajo y si consigo el trabajo y fallo en el uso de las herramientas, nunca más me van a mandar nada. Gabo. Bueno, esto es fundamental. CAT Tools o herramientas TAO en
español. Todas las empresas, diría que incluso las más chicas, trabajan con algún tipo de herramienta. Ahora quizás se está llevando más a lo que son herramientas que están basadas en la nube, pero digamos, todas comparten las mismas bases. Entonces es algo fundamental. Les diría que si terminaron la carrera de traducción sin tener contacto con estas herramientas, el día después de recibir la titulación, anótense en algún curso que tenga algún contacto con estas herramientas, que explique cómo usarlas, porque es fundamental. Todas las empresas trabajan con herramientas de traducción, de herramientas CAT, ya de diversos tipos. Están las más famosas, las quizás más de nicho, si se quiere, pero todas tienen un workflow de herramientas CAD, y son muy necesarias, tanto para las empresas como para los mismos traductores, porque agilizan nuestra gestión de una forma increíble, y muchas veces también evitan errores que de otra forma quizás se nos hubiesen pasado, o quizás los hubiésemos advertido luego en otro control de calidad. Pero es fundamental el uso de estas herramientas, sobre todo en algunos nombres que son los más populares y los más usados hoy por hoy. Uh-huh. Piensen que además, por ejemplo, no sé, el más conocido de todos, que es Trados Studio, casualmente Trados Studio, o la empresa que ahora tiene la marca Trados Studio, es la agencia de traducción más grande del mundo, y la que factura más en todo el mundo. Entonces, pero eso no significa que esa sea la única herramienta, sino que digamos, hay muchas herramientas, y a veces el problema con este tipo de conocimiento que uno tiene que tener es que quizás empieza a trabajar en una empresa y esa empresa tiene su propio software, y eso es un problema también, porque nosotros tenemos que adaptarnos a lo que sea, y bueno, entonces el conocimiento muchas veces no se queda, ya sé usar este programita, ¿no?, que es el más importante del mercado, y ya está. No, ahí no se termina la cosa. Bueno, Dami, de las suites ofimáticas, ¿qué podés contar de las suites ofimáticas a esta altura? Nada que no haya, con lo que no haya torturado a mis alumnos en distintas partes del país. Así que sí que a veces lo único que siempre me gusta decir que es fundamental con respecto, porque hay lo de la suite ofimática es como cuando vos a un argentino le preguntás si sabe inglés. Sí, yo sé hablar en inglés. Bueno, la suite ofimática es lo mismo. ¿Vos sabés usar Word? Sí. Y después realmente saben poner negrita, cursiva y subrayado nada más. Bueno, entonces acá hay un punto que es importante tener presente, y es que el dominio de una herramienta, o el poder hacer algo dentro de una herramienta, siempre tiene que ver con una cuestión de optimización de tiempos. Entonces el hecho de que a mí algo después de 3 horas de luchar con Word me salga, o yo crea que me salió, no quiere decir que eso esté bien, ¿sí? Porque todo el tiempo que nosotros invertimos trabajando, haciendo eso, por ejemplo, es tiempo que no invertimos traduciendo, tiempo que no invertimos haciendo investigación terminológica. Así que el dominio de las herramientas es fundamental, sobre todo en el caso del trabajo con clientes directos, en donde uno maneja más los archivos en sí, que por ahí cuando trabaja para intermediarios, en donde eso queda dentro del trabajo que hace la empresa de traducción. En el software de diseño también es importante tenerlo presente, es un poco secundario cuando uno se dedica, digamos, a trabajar para intermediarios, pero cuando uno trabaja de manera directa es muy importante, porque esto nos permite a nosotros ofrecer un servicio diferencial, un servicio en donde uno puede manipular cualquier tipo de archivos. Así que, por ejemplo, ahí pusimos un ejemplo solo InDesign, pero pueden ser también archivos, formatos de imagen como Photoshop, Illustrator. Digamos, todo eso entra parte de un tipo de servicio que se ofrece, porque, como decíamos hace un ratito, los archivos que normalmente se manejan en el mundo de traducción no son archivos de Word ni de PowerPoint, sino que toda la información que va por los distintos medios se genera con software profesional, que a su vez es de donde nosotros tenemos que partir para traducir. Gabo. Bueno, y software de lo que es OCR, como bien decía Damián, y lo dijo antes también,
los archivos más comunes no son Word y PPT o PPTX de PowerPoint. Son generalmente, si trabajan, por ejemplo, muy de cerca con marketing, les van a pasar PDFs a veces muy sencillos, con texto, pero normalmente van a ser PDFs con imágenes, y las imágenes, a su vez, tienen texto también. Entonces, y cuando uno le pregunta al cliente, disculpa, ¿tenés este es el PDF que creó la gente del marketing en base a probablemente a un archivo de InDesign, a un archivo de Photoshop? Tendrías el original, porque con el original uno directamente ya lo trabaja como si fuese un archivo editable y después hará un retoque en lo que es la maquetación del layout del archivo. Generalmente, les diría un 95% de las veces es no tengo el archivo editable, tengo el PDF. Entonces uno recibe el PDF con todas estas palabras, estos textos para traducir, y es de suma necesidad algún programa, como por ejemplo, se me ocurre ahora Avi, para extraer el texto, convertirlo en editable, realizar nuestro trabajo de traducción, de edición, etcétera, y luego volver a colocarlo al formato en el que el cliente lo desea recibir. Entonces, este tipo de gestión con cualquier tipo de programa OCR es de suma necesidad, es realmente vital, como también lo es el software de control de calidad. Si bien nosotros podemos decir, pasé un spell checker y listo, corregí un par de errores, está todo bien, tenemos que tener en cuenta la coherencia, si el mismo término lo tradujimos de la misma forma en un archivo, quizás en un proyecto de 14.000 palabras, que no es lo mismo que un archivo de 2 páginas. Entonces necesitamos algún software que recopile cierta información con ciertos pasos y ciertas directivas, que nos indique, bueno, acá esta palabra, esta oración en la página 1 la colocaste de esta forma, y este término, el mismo término, en la página 47 está diferente. Nuestra gestión profesional también necesitamos asentarla en algún lugar, sean presupuestos, sea fechas de entrega, sobre todo fechas de entrega, sobre todo cuando manejamos muchos proyectos, cuando estamos gestionando un equipo, cuando nos tienen que entregar un trabajo, cuando lo tienen que editar, si pasa algo, porque generalmente pasan cosas, si el traductor vive en Israel y tiene un problema como el que estuvieron teniendo los meses pasados, ¿qué hacemos? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cuántos días tengo de límite para entregarla al cliente? Y bueno, por último, pero no menos importante, diccionarios especializados y material de referencia también, porque muchas veces nos van a llegar textos que, aunque estemos especializados en ciertas áreas, hay textos que realmente no vamos a tener un 100% del entendimiento de lo que va. Entonces tenemos que apoyarnos en otras fuentes, en referencias, a veces son provistas mismo por el cliente, otras veces nos caberá a nosotros rebuscárnosla para encontrar este material, que también es importantísimo en nuestra gestión. Uh-huh. Una de las cosas que marcó una gran diferencia en nuestra profesión es obviamente el paso del papel a la digitalización completa, pero en este momento estamos en una etapa en donde es tanta y tan vasta la información y la locura de la cantidad de material nuevo que se sube cada segundo en internet, que también ahora es como más complicado, ¿no? Porque antes, no sé, había menos material, pero vos sabías cuál era la referencia para, no sé, medicina, o cuál era la referencia concreta para finanzas, economía, traducción jurídico-legal. Y hoy en día, digamos, hay un montón de cosas que eso es uno de los puntos más difíciles, sobre todo para quienes recién están comenzando con la profesión, ¿sí? Porque quienes tienen ya por ahí 10, 15, 20 años o más incluso de la profesión, que vienen de esa transición, tienen como mayor facilidad para reconocer el tipo de material que está disponible. En cambio, quienes están, digamos, encontrándose hoy en día con estas fuentes, les resulta muy difícil, por ejemplo, diferenciar
voy a poner un ejemplo, un contenido que salga de Lingui, de un contenido que salga de un diccionario personalizado, o digamos, supónganse, voy a poner un ejemplo en medicina, el libro rojo de Fernando Navarro, por poner un ejemplo de un material muy completo que sí está disponible para medicina. Entonces eso me parece un punto muy importante, porque si no, se nos va a complicar cada vez más la navegación en el mundo, y esto después lo que genera es que en los procesos de control de calidad uno tenga que poder justificar las traducciones que hizo y por las decisiones que tomó, y eso, sobre todo en las grandes empresas, es realmente muy importante, porque yo tengo que poder defender cada palabra que puse en mi texto, por más que la traducción sea de 1000 palabras o de 100.000, ¿sí? Así que eso es muy importante para tenerlo presente. Bueno, vamos a hablar un poquito de las áreas de especialización, sobre todo, no de todas, sino de lo que quisimos traer y mencionar, son las que tienen más auge en este momento. Auge sobre todo desde el punto de vista, considerando dos cosas, dos puntos. El interés de quienes estudian traducción y quienes quieren especializarse en distintas áreas de traducción, y el mercado, es decir, lo que el mercado está pidiendo en cuanto a la necesidad, que a veces no coinciden una cosa con la otra, pero bueno. Tomo yo las primeras tres, Gabo, si te parece que hayamos... Me parece bien. Dale. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar hablando de traducción audiovisual, que no es casualidad que la pongamos en el puesto número 1, que no es un top 10 esto ni nada por el estilo, pero es, digamos, el área donde hay mayor crecimiento en cuanto a necesidad de profesionales especializados y capaces para trabajar, y además es el área, sin lugar a dudas y por lejos, donde más hay interés de parte de quienes estudian. Yo enseño traductorado en distintos lugares, en traductorados públicos, en tecnicaturas, en traductorados científicos literarios, y en todos lados hay un común denominador, y ese común denominador es la traducción audiovisual. La traducción audiovisual que abarca, así como decíamos recién, de todas las cosas que uno puede ser cuando es traductor o traductora, que la traducción audiovisual abarca también, a su vez, un montón de especializaciones, porque no es una cosa sola, sino que en traducción audiovisual uno tiene subtitulado, doblaje, accesibilidad, dentro de la accesibilidad, subtitulado para sordos, audiodescripción para personas ciegas. Entonces, realmente es un rubro de muchísimo crecimiento y de muchísima posibilidad de trabajo, y es uno de los rubros donde se requiere mayor especialización, ¿sí? Estoy seguro de que alguna alumna que anda por ahí, algunas alumnas mías del curso de subtitulado que está terminando ahora, pueden dar fe de que, digamos, 4 meses después de haber comenzado con la especialización, todavía tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas. Entonces, realmente es un rubro muy interesante, y además es un rubro que curiosamente también coincide con algo que a mí me gusta mucho y que siempre trato de transmitirlo, que es la investigación académica. Es uno de los rubros en donde más investigación académica hay en la actualidad. Así que es un rubro que congenia todo, ¿sí? Interés, mercado y también divulgación, investigación, publicaciones y demás. En segundo lugar, un rubro que para mí y para Gabo también es un rubro muy cercano al corazón, que es el rubro de la traducción jurídico-legal y traducción pública, que no son la misma cosa, sino que son dos cosas diferentes, ¿sí? Este rubro que por ahí muchos piensan y que tienen ganas de hacer, si uno hace un traductorado científico-técnico, el día de mañana decir, bueno, puedo digamos, tener otro título adicional y ser traductor público. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo el título de traductor científico técnico literario y de traductor público, y eso es algo que, digamos, a mí por lo menos lo que más me sirvió es de la posibilidad de tener acceso a la colegiación, a tener una matrícula, a poder ser parte de la asociación de profesional de traductores más grande de América Latina, la segunda más grande del mundo, que es el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, también tiene ese valor, y dentro, digamos, de este rubro, nosotros hablamos siempre, por ahí mezclándolo de jurídico-legal, pero por supuesto que la traducción jurídico-legal no necesariamente siempre es traducción pública, todo lo contrario, a veces hay muchos, tengo varios colegas argentinos que trabajan, por ejemplo, traduciendo al inglés, o traduciendo solamente inglés-español, pero de los Estados Unidos, todo con especialización jurídico-legal, o sea, donde en ningún momento necesitan, digamos, la firma para, digamos, legalizar una traducción, y a su vez
dentro del mundo de la traducción pública no solamente hay textos jurídicos legales, sino que cualquier tipo de texto puede tener que ser presentado ante una entidad y tener que llevar la firma de un traductor, una traductora pública, así que eso es un rubro que es fuerte, sobre todo en la Argentina, que es, digamos, el segundo, el único otro país, junto con Uruguay, del mundo donde esto existe y tiene esta trayectoria. Para que se den una idea a ustedes, la primera traductora pública obtuvo su título de traductora pública a fines del siglo XIX en la Argentina, 1894-95, como para que se den una idea un poquito de la historia que tiene la Argentina en este sentido. Y después otro rubro que es muy importante y que ha estado tremendamente en auge, obviamente se imaginarán, desde el año pasado. Cualquiera, hasta el que se dedicaba a la localización de videojuegos, tuvo que traducir algún texto sobre COVID en estos últimos tiempos. Bueno, la traducción médica, sin lugar a dudas, es otra área donde hay un interés fenomenal, muchos estudios, mucho material útil, muchas posibilidades de capacitación también. Así que es la tercera, digamos, dentro de lo que yo pondría en un podio, pero un podio con un sesgo personal, por supuesto, pero que me parece que es, digamos, donde también, y eso es importante, donde se requiere una fuerte especialización realmente, no cualquiera puede hacer traducción médica, y eso después nos lleva a una excelente remuneración, algo que nos permite, digamos, esto es un punto interesante, las áreas de especialización que estamos nombrando acá nos permiten vivir de la traducción sin tener que hacer ninguna otra cosa más que dedicarnos a traducir este tipo de textos. Vamos con la siguiente tanda, Gabo. Bueno, si seguimos con lo que decía Dami del podio, particularmente en mi caso, esta estaría en el último lugar del podio para mí, y creo que muchos traductores van a coincidir. Generalmente los que nos dedicamos a la traducción no somos, digamos, muy fanáticos de los números o de las cuentas. En general, no quiero ser prejuicioso, pero en general hay excepciones, por supuesto. Y bueno, menos mal que hay esas excepciones, porque el campo de la traducción financiera es un campo muy especializado, es un campo que tiene mucha salida laboral. Piensen que independientemente de los tiempos, siempre hay documentos financieros, balances, registros, sobre todo quizás en un mundo cada vez más globalizado, donde la gente tiende a enviar, o grandes empresas tienden a realizar transacciones que van incluso entre continentes. Este tipo de traducción crece mucho, y quizás sea también por un tema de lo que es inherente a nuestra profesión, no tiene una gran cantidad de profesionales especializados en este campo. Entonces, eso a nivel laboral o a nivel rédito puede ser muy bueno para mucha gente, especialmente desde Argentina, para todo el mundo, ¿no? Bueno, con un ejemplo real y que muchos quizás conozcan en esta imagen, la traducción, la localización de software, de videojuegos y sitios web, solo para darnos un ejemplo, videojuegos, la industria del videojuego generó más ingresos que la industria del cine. Entonces es hace años brutal. ya, ¿no? Sí, y ya desde hace un 10 tiempo. años por lo menos, claro, sí. Se mantiene, no es que fue una cosa esporádica, no, se mantiene en alza, y al menos al día de hoy, y por cómo lo veo yo, no creo que vaya a detenerse en un futuro, sino todo lo contrario. Y a diferencia de muchos años atrás, que quizás los que somos más viejos recordemos, casi todo el software y casi todos los videojuegos, incluso el mercado de los indies, estos lanzamientos de forma más independiente, con estudios de desarrollo mucho más reducidos, tienen una presencia muy grande en el mercado, con grandes éxitos que han realizado dos personas, por ejemplo, y todos los llevan, tanto de videojuegos como de software, y a su vez los sitios web relacionados con ellos o no, los llevan al español.
y muchas veces incluso español en variante latinoamericana, variante de español de España. Entonces, trabajo de esto es algo que no va a faltar y es algo en lo que se presta mucha atención, porque las comunidades que juegan los videojuegos exigen cada vez más, por suerte, que el contenido esté localizado en su idioma, que el contenido del website que visitan esté en su idioma. La gente no quiere ir a un sitio que esté solamente en inglés. Por más que quizás incluso, aunque sepan inglés, prefieren verlo en español. Entonces, esta tendencia... Y en español latinoamericano. En español latinoamericano, exactamente. Muchas veces no, hay una controversia muy grande, incluso hoy por hoy en España, por ciertos videojuegos que están siendo solamente localizados en español latinoamericano. No tienen la variante de español de España. Y obviamente los españoles no están muy felices con eso. Pero nosotros también tuvimos muchas veces solamente español de España y no español latinoamericano. Entonces, bueno, creo que es una tendencia y creo que si en la audiencia hay gente que le interesen los videojuegos, que le gusten trabajar con diferentes tipos de software o trabajar con sitios web, creo que es una salida muy, muy apropiada. Me pareció muy interesante lo que decías que mencionabas la parte de los videojuegos indie, porque en el contexto de pandemia, no sé si desde el punto de vista de ganancias, pero sí desde el punto de vista de interés, el juego más importante del 2020 fue un videojuego indie, ¿no? El Among Us. Totalmente, el Among Us, sí, sí. Exacto. Entonces, digamos, fíjense cuántas posibilidades dentro del mismo mercado. Y la última que vamos a mencionar es la traducción literaria. Bueno, la traducción literaria creo que todos en algún momento hemos leído, por ejemplo, un libro y en español y dijimos, pero esto no me gusta, se lee raro, está extraño, ¿por qué tradujeron este nombre? Bueno, tengo cientos de ejemplos que quizás no vienen al caso, pero creo que muchos de nosotros nos iniciamos en nuestras carreras para traducir un libro. Nosotros queríamos traducir un libro, qué bueno. Y creo que ese sentimiento un poco, si se quiere, romántico en nuestras vidas, es al día de hoy está muy visible. Quizás no sea solamente reducido a lo que es un libro físico, un libro en algún formato digital, sino también a historias que luego van para otros, hay historias que van para otros sectores, si se quiere. Por ejemplo, estoy muy reiterativo, pero por ejemplo los videojuegos, hay videojuegos que tienen unas historias increíbles y se realizan este tipo de trabajos. Y creo que es una de las formas de traducción que requiere una especialización bastante fuerte también y que además tienen un componente muy lindo, muy romántico, vuelvo a reiterar el adjetivo, para todos nosotros, los que trabajamos en la traducción. Uh-huh. Bueno, y para ir cerrando la charla de hoy, vamos a dar algunos conceptos generales sobre cuestiones que tienen que ver con el ejercicio profesional, de la traducción en general, independientemente de cuáles sean los rubros a los que nos dediquemos, de todos los que estuvimos charlando y mencionando. Lo primero que podemos mencionar, que quizás esto más sí, para quienes no tenían tanta idea desde este lugar, del tema por ahí desde el punto de vista de estudiantes o incluso de gente que quiere estudiar o que le interesa estudiar traducción, lo primero que tienen que saber en la Argentina, ¿sí? En la Argentina, la profesión del traductor es una profesión en donde la mayoría ejercemos de manera independiente, ¿sí? Esto es algo que hoy en día es cada vez más fácil de ver en un montón de profesiones, sobre todo que se ha acentuado con el tema de la pandemia, pero en el mundo de la traducción fue así siempre, casi toda la vida, salvo en la década de los 80, 70, donde normalmente por ahí había más puestos fijos, pero hoy en día casi nadie trabaja, salvo que trabajes dentro de una propia empresa de traducción, digamos, ¿no? Que eso también es una posibilidad. Pero la mayoría de los traductores nos dedicamos de manera independiente, y en la Argentina, como mencionaba antes, para el caso de los traductores públicos tenemos respaldo de colegios profesionales, y para el caso de los traductores científico-técnicos literarios, respaldo de asociaciones también muy importantes. Por ejemplo, en la Argentina tenemos la ATI, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, que es una asociación también con muchísima historia, en donde
digamos, con un montón de recursos, capacitaciones, jornadas, información dentro del sitio web, por ejemplo, con respecto a cómo cobrar aranceles y demás. Y en cierta medida, la profesión no es una profesión regulada en la Argentina, pero cuando uno, por ejemplo, es miembro de un colegio o es miembro de una asociación, tiene que en cierta medida regirse por los códigos de ética que están presentes en esas asociaciones, que además nos pueden llegar, por ejemplo, con el tema de tarifa. Ha habido, por ejemplo, en el caso del Colegio de Traductores, gente que ha sido sancionada por pagar poco, demás. Entonces, uno tiene que respetar ciertas medidas, aunque obviamente no es obligatorio por ahí en ciertos puntos que establecen los colegios en algunos tipos de traducciones, sobre todo cuando uno trabaja para el exterior, que eso mayormente se rige por cómo el mercado libre lo marca a nivel internacional. Y el segundo punto del ejercicio profesional, que, bueno, lo mencionamos bastante, la verdad, en la charla de hoy, pero que me parece que está bueno remarcarlo como para ir cerrando un poco, es el tema de que esta es una carrera que, como muchísimas otras carreras hoy en día, requiere una especialización constante. Cuando hablamos de constante es todos los años, mes a mes, y no solo para decir, bueno, ahora me quiero dedicar, o sea, no sé, hace 20 años hago traducción médica, ahora me quiero dedicar a la traducción visual, entonces me capacito. No, si hace 20 años te dedicas a la traducción médica y en esos 20 años no tomaste un curso de traducción médica, algo hiciste mal en el camino, ¿no? Entonces, eso es fundamental, sobre todo porque lamentablemente no hay y no va a haber espacio en el futuro para quien diga, bueno, me recibí y ya está, quiero trabajar y no quiero no hacer ninguna otra cosa porque ya me pudrí de estudiar, no quiero saber más nada. No. Todo el espíritu, digamos, de curioso del profesional de traducción lo tiene que llevar sobre todo a la práctica constante con cursos, capacitaciones, participar en eventos. Esto es una profesión que al ser muy solitaria, normalmente hay muchas jornadas, muchas charlas, muchos congresos. Si en algún momento tienen la oportunidad de ir a un congreso, por ejemplo, al congreso que organiza el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que lo organiza cada 4 años, les puedo asegurar que es una experiencia que no tiene comparación con nada. El último que hicimos en el 2016, que yo estaba todavía ahí en el consejo directivo del colegio, dentro de la organización, tuvimos más de 1.200 inscriptos, digamos, se hacen en hoteles, realmente muy linda experiencia. Vinieron como 100 oradores de distintas partes del mundo. Realmente es una profesión que tiene esas posibilidades. Nosotros hace 2 años, 3 años ya van a ser, organizamos, por ejemplo, en traducción audiovisual, otro congreso, el ISPATAB, que Gabo también estuvo parte dentro del comité organizador. Solo de traducción audiovisual, más de 400, casi 400 personas, más de 20 ponentes que vinieron en su mayoría de España, pero también de otras partes del mundo. Y la realidad es que Argentina también tiene un lugar de privilegio y las oportunidades están ahí, ¿sí? Así que si yo quiero acceder al mercado, tengo que capacitarme. Y lo último que vamos a hablar, que bueno, que por ahí después surgen más preguntas, pero que yo que siempre me gusta, como dicen los españoles, mojarme con este tema, que es el tema de cuánto gana un traductor o cuánto puede ganar alguien que vive, que se dedica a la traducción. Y esto, lo que les voy a contar, responde un poco a la pregunta que a veces, lamentablemente, me llegan comentarios de alumnos que escuchan en la carrera que no se puede vivir de esto, que vamos a terminar siendo profesores de inglés, por ejemplo, sin haber estudiado profesorado, no sé cómo, pero bueno. Y la realidad es que esta es una profesión de la que se puede vivir y muy bien, sin hacer ninguna otra cosa, e incluso sin tener la necesidad de especializarse en varias cosas que, aunque digamos, no sean necesarios, yo siempre lo recomiendo porque, primero porque es más divertido hacer cosas diferentes y esta es una carrera que nos lo permite, y segundo porque también hay épocas en el mundo de la traducción, temporadas directamente, no necesariamente que haya un bajón, pero sí hay temporadas, por ejemplo, no sé, la temporada de lanzamiento de videojuegos es siempre hacia fin de año, para Navidad, por poner un ejemplo que ya nombramos bastante de videojuegos, pero bueno, entonces el fuerte del trabajo comienza a mitad de año y después hay un pequeño bajón. Hay otros rubros donde hay siempre material, pero bueno, por ejemplo, la temporada alta en audiovisual siempre es el verano del norte. Bueno,
aunque eso obviamente que con las plataformas cambia un poco y hay material todo el tiempo, pero hay épocas, los congresos, a veces nos toca trabajar en congresos en la Argentina, por ejemplo, ahora que cada vez hay más congresos virtuales, estamos trabajando todos los años subtitulando congresos de medicina, por ejemplo, y la temporada de congresos, que es una temporada alta también para los intérpretes, es siempre a partir de septiembre-octubre, entonces diversificar está bueno, y eso nos va a permitir, sin lugar a dudas, vivir de la traducción. Acá, como para que sea una idea, para cuando alguien les diga que Google Translate va a hacer todo y que la traducción no tiene futuro, bueno, el año pasado la empresa que más facturó a nivel mundial facturó 852 millones de dólares, que es TransPerfect. Como para que se den un poco la idea de si hay o no hay dinero en el mundo de la traducción. Entonces, esto es solamente el top 10 de las empresas que más facturan a nivel mundial. Si les interesa esta información, pueden ir al sitio web ninsi.com, que publica todos los años a las 100 empresas que más facturan, todas arriba de los 100 millones de dólares al año, y diferentes partes del mundo, generalmente la mayoría de Estados Unidos y el Reino Unido, pero hay otras tantas en el top 10. No hay ninguna argentina, porque la mayoría trabajan para las grandes empresas de Estados Unidos. Pero es un mercado donde hay y cada vez se necesitan más también traductores especializados, y donde no es infrecuente que si yo estoy trabajando desde la Argentina, pueda tranquilamente tener un sueldo desde $1.000 hasta $2.500 por mes, sin ningún tipo de problema, porque, o sea, sin tener la necesidad tampoco de trabajar las 24 horas, los 7 días a la semana. Para llegar ahí, se llega con esfuerzo, con capacitación, con trabajo, ¿sí? Porque no me ha faltado oportunidad en donde un alumno o alguna alumna de primer año me pregunta cómo conseguir trabajo de traducción. Entonces, digamos, paciencia y capacitación, pero digamos, yo tengo muchas personas que me rodean, muchos colegas, porque además la gran mayoría de mis amigos son traductores y todos viven de la traducción y viven bien de la traducción, así que siempre me gusta dar ese mensaje, más allá de cuánto gane y cuánto quiera ganar o cuánto quiera trabajar cada uno y en qué, es importante tener presente que se puede vivir y se puede vivir bien de la traducción. Gabo, no sé si querés agregar algo más, que ya creo que esta era la última diapo que teníamos. No, solamente para agregar un poco a lo último que dijiste a modo de corolario. Creo que adicionalmente vivir de la traducción no solo no es imposible, sino que todos los que estudiamos traducción es algo que nos gusta, nos apasiona la traducción en todos sus campos. Entonces creo que cuando uno puede vivir de algo que le gusta hacer, creo que no hay mejor forma de vivir que esa. Suena poético, suena para frase de remera, pero en realidad es así. O sea, creo que realmente tenemos esa ventaja los traductores. Después de haber trabajado 7 años en relación de dependencia en una empresa como administrativo, puedo decir que soy muy feliz desde el día que renuncié y empecé a trabajar de manera independiente como traductor. Así exactamente. que pude hacer esa comparación. Y vos también hiciste esa migración de un tipo de empresa a otra, así que sí. Sin duda estoy, aunque suene así frase de remera como decís vos, es sin duda cierto. No faltará quien se dedique a la traducción y lo haga y diga, bueno, esto no me importa, pero la realidad es que el traductor o sea, no solo trabaja, sino que lee, escucha un podcast de traducción, participa de charlas como esta porque le interesa por ahí cuestiones generales o escuchar a alguien en particular, va a eventos, charla con otros, ya les digo, o sea, mis amigos, Gabo es mi amigo más que cualquier otra cosa, Correcto. Y cuando nos juntamos ahora no, porque, bueno, primero porque no está acá y segundo porque... pero las charlas llevan al mundo de la traducción, a las cosas que uno hace. No sé, los traductores audiovisuales vamos al cine y la pasamos mal porque vemos los subtítulos y decimos, no, ¿por qué pusieron eso ahí? O no podemos disfrutar ni siquiera de Netflix a las 3 de la mañana porque, no, ¿cómo está poniendo esa traducción ahí? Pero bueno, es parte de nuestro día a día, y así que para cerrar queríamos dejarles ese mensaje, el mensaje de que más, digamos, que creo que siempre es importante que lo escuche todo el mundo, el que quiere estudiar traducción, el que estudia traducción, el que se acaba de recibir,
el que hace tiempo que se recibió y todavía no pudo ingresar al mercado y eso no le gusta y lo pone mal, pero quiere seguir intentándolo. Bueno, el mensaje que nosotros queríamos dejarles hoy también es eso, de que es una carrera en cualquiera de todas estas cosas que charlamos hoy que se puede vivir y se puede vivir muy bien. Y ahora sí, tenemos algo de tiempo, algunos minutos. Si quedaron dudas, preguntas, algún tema que quieran ampliar, los leemos por el chat del Zoom, para los que tengan ganas de preguntar. Así que ahí veo que ya hay preguntas y voy a tomar. Martina dice, muy buena charla, yo quería consultarles, para ser corrector hay que estudiar una carrera aparte, ¿verdad? Encontré la carrera en la UBA, pero no sé si hay traductores que hacen el trabajo de un corrector con el título de traductor únicamente. Sí, digamos, hay dos cuestiones dentro del mundo de la corrección, Martina. Una cosa es, normalmente en un proceso de lo que es la corrección de traducciones, es decir, donde vos en el proceso haces como si fuera el visionado de tu propio proceso de corrección. En ese caso, normalmente lo hace un traductor, aunque por supuesto tener la capacitación formal, que no necesariamente, y ahora amplío un poquito si querés, pero no necesariamente tiene que ver con tener un título de corrector, ayuda un montón. Y después, normalmente en la etapa, en las empresas que tienen etapa de proofreading, por ejemplo, donde solamente se trabaja sobre el texto en español, ahí sí que tener algún tipo de formación aparte en corrección, que dicho sea paso, yo igual se la recomiendo a todo el mundo, porque yo me recibí de traductor y el día que me senté a la primera clase de normativa y ortografía española, me di cuenta de que no había aprendido nada en la universidad, y eso que teníamos unos docentes espectaculares, pero bueno, les gustaba leer Borges todo el día, y entonces de ortografía, gramática, normativa, bueno. Y entonces les puedo asegurar que en el primer año de la carrera me di cuenta de que no sabía nada, y la realidad es que uno se concentra demasiado en el idioma desde el cual traduce, pero el 90% del tiempo estamos escribiendo en español, así que eso es importante. La carrera de la UBA es edición, si no me equivoco. Martina, corregime si me equivoco, pero yo recomiendo más que nada la Fundación Literae, el Instituto Mallea, acá en Buenos Aires, que igual tienen carrera a distancia, no sé el Mallea, pero la Fundación Literae seguro, así que lo pueden hacer desde cualquier parte de la Argentina y del mundo, porque realmente, bueno, ahí está dirigido por Alicia Zorrilla, que es la presidenta de la Academia Argentina de Letras y la máxima autoridad que tenemos en el país en lo que es español, así que está muy bueno. Hay distintas opciones, hay cursos de 6 meses, de 1 año, y la carrera que son de 3 años, que es la que hice yo, que tiene mucho componente de corrección editorial y demás, o sea que te puede servir si te interesa esa rama, pero no para el mundo de la traducción en sí. Catalina dice, quería saber en qué universidad o instituto se pueden realizar un posgrado en interpretación. No hay ningún, que yo sepa, específicamente posgrado de interpretación. En la UBA hay un posgrado de interpretación en alemán, así que no sé, que no creo que sea de alemán, Catalina, pero existe. Lo que la interpretación se estudia en estudios, valga la redundancia, que están dirigidos por intérpretes de mucha trayectoria, y que, bueno, muchos incluso estudian ahí directamente, y no importa que no haya un título, porque vos aprendés, digamos, como si estuvieras aprendiendo con alguien, con un intérprete de presidencia, por ejemplo, por así decirlo de alguna manera. Milagros pregunta, me gustaría saber si tienen algún tip para inserción laboral en el mundo de la traducción como traductor autónomo. A ver, Gabo, si querés tomar esta charla. Sí, bueno, primero y principal, lo que dijo Dami antes, paciencia. Yo sé que al principio puede ser muy frustrante, pero te recomendaría, principalmente si tenés algún campo específico de especialización, que busques empresas que tengan ese perfil. O sea, no sé, suponete tenés un perfil más técnico, ok, buscá esas empresas para ofrecerles tu trabajo directamente a ellos, a un cliente, siempre va a ser mucho más cómodo, mucho mejor remunerado si vas con un cliente directo que a través de una agencia. Y por otro lado, que busques también a través de algunas agencias, tenés muchos portales específicos como para saber cuáles son las mejores agencias en términos de tarifas y demás, y cuáles mejor evitar.
Y creo que esa es la mejor forma, mandando currículums, y sobre todo mandando currículums a lugares donde te interesaría, donde vos te ves trabajando. Creo que esa es, a veces vas a decir, no, pero ¿por qué voy a mandar acá si nunca me van a llamar? Y realmente muchas veces te vas a sorprender. Laura dice, muchas gracias por toda la info. ¿Qué lugar o a quién recomiendan para realizar cursos o capacitaciones de localización? Bueno, localización, supongo que te referís Laura, si querés, contestame si es videojuegos en particular u otras áreas de localización, así te digo, porque no es lo mismo. Facundo, Hola, sí, hola perdón. Laura. Sí, No, no, ¿cómo estás? ¿qué No, haces? sí, me refería por ahí más al área de videojuegos, Videojuegos. particularmente. Ujú. Si tenés la posibilidad, no hay nadie mejor para estudiar en español que Pablo Muñoz Sánchez y Rafael López, que es del sitio web traduversia.com, que los pueden seguir también en Instagram, ahí le puse el sitio web, que tiene una cuenta donde publican tips también. Por supuesto, pueden seguirlo a Gabo, que ahora dejamos ahí la cuenta también de Camelot, que también publica muchas cosas, pero Gabo, vos, cursos de videojuegos por ahora no No. tenés, pero Lo mío son estudios en base a experiencias históricas en la localización, cosas ya, para no hacer, ya básicamente. lo vamos igualmente a convencer de que lo haga. Pero te recomiendo trabajar con los chicos porque además tiene una plataforma que está muy buena, que es una plataforma que te permite, digamos, acceder al curso para siempre. Vos comprás el curso, tenés acceso para siempre al curso y realmente tiene digamos, un espacio para preguntas y demás que está muy bueno. Y después te recomiendo en videojuegos también seguir acá, también buscarla en Twitter a Carolina Panero, que, digamos, ella no necesariamente tiene un lugar específico, sino que va dando cursos de videojuegos en distintas etapas, o sea, por ahí para un lugar o para otro, así que Caro también es una genia y tiene muchísima experiencia trabajando en videojuegos. Yo lo que les recomiendo en cualquier lugar donde vayan a hacer un curso de cualquier cosa, es que se fijen quién da el curso, porque eso parece una pavada, pero hoy en día, sobre todo con el tema de las capacitaciones a distancia, hay un auge de cualquiera dando cursos, o alguien que ya daba cursos, pero ahora da cursos de, no sé, como si diéramos cursos de cocina y ahora estamos dando curso también de profesorado de gimnasia, ¿no? Para hablar de las dos cosas más importantes que tiene el Goyena. Entonces, piensen que, digamos, eso es importante, saber quién está dándolo desde el lugar de la práctica. Es una persona que tiene años de experiencia y trabaja, y por ejemplo en videojuegos, Pablo, Rafa y Carolina, esos tres nombres que les di recién, tienen mucha experiencia. Hay otras personas más también, así que bueno. Bueno, Facundo dice, les agradezco por la charla, muy motivadora y útil. Mi pregunta es, ¿ustedes consideran que las empresas o clientes tienen mucho en cuenta la edad del profesional a la hora de contratarlo? Ya que es bien sabido que esto sucede en ciertos trabajos, en mi caso tengo 23 y me recibo el año que viene, me imagino que recién para los 30 voy a haber hecho todas las especializaciones y recorrido que necesito para formarme. Facundo, una cosa, ahora igual te lo dejo que te lo responda Gabo, que no contrata directamente, pero tiene gestión con todos los traductores de distintas edades. Pero dos cosas. Yo tengo exalumnos que se recibieron hace 1 año y medio y ya están trabajando y les va muy bien. Yo mismo me recibí a los 22 y me empecé a formar. En su momento no había tanta cosa, hace cuando yo me recibí, hace 15 años casi, pero me empecé a formar apenas empecé a conseguir mis primeros trabajos. No pierdas, si todavía te falta, te recibís el año que viene, bueno, quiere decir que te falta 1 año y medio de estar estudiando, no pierdas el tiempo. Si te gusta alguna cosa, de especializarte ya. No esperes bueno, si estás acá, quiere decir que ya estás dando un buen primer paso, pero no esperes a recibirte para hacer las especializaciones. Por supuesto, yo lo que recomiendo siempre es que si puedo enganchar y engancho algún trabajo, algo de algún rubro, y por ahí no tengo esa especialización, pónganse en contacto con gente que los pueda ayudar, que les pueda corregir sus trabajos. No se manden a traducir algo y entregarlo si no tienen ni idea de si está bien o está mal. A veces uno ni siquiera llega a entregarlo porque acepta un proyecto, pero después no lo puede hacer porque se pensó que era algo fácil y se da cuenta de que no es lo mismo traducir para la facultad que traducir un proyecto en la vida real. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero el tema de la edad no es un factor. Yo me dedico de manera independiente a traducción.
desde el 2008, tenía 25 años cuando renuncié al trabajo en relación de dependencia y ya estaba traduciendo desde antes. Y así que renuncié porque ya ganaba más plata traduciendo a las 3 de la mañana en mi casa que en el trabajo de relación de dependencia. Así que tranquilo con eso. Pero Gabo, no sé si vos que tenés más contacto con traductores, ¿qué edad tienen normalmente? No tengo, eso es lo que iba a decir, no tengo idea. Ah, ok. Y por eso creo que aplica la pregunta. Yo trabajo te diría que por, no sé, cada 15 días con más de quizás 70 traductores, 60, y algunos les conozco la cara porque los tengo en LinkedIn. Pero si no, yo básicamente a mí lo que me importa es la calificación que tengan como traductores, que es quizás lo que me demanda el cliente. Uh-huh. Y si tienen 25 años o tienen 82, mientras traduzcan bien y vean, ¿no? Porque sepan lo que tienen que hacer. Yo no tengo, nadie, creo que nunca nadie ni siquiera les pregunta en el momento de hacer la contratación, no sé, porque justo esa parte, pero yo supongo que no es un factor para nada. Y vuelvo a decir, yo tengo casos de exalumnos, insisto, que se recibieron hace año y medio y ya están trabajando y bien. Jay, creo que tu pregunta la respondí, pero por las dudas, de nuevo, lo de dónde estudiar, recomiendo principalmente acá en la Argentina la Fundación Literae. Camila dice, gracias por su tiempo, espectacular la charla, gracias Camila. Estoy empezando la carrera y quería consultarles, ¿en qué momento se puede empezar o es recomendable empezar a trabajar como traductor? Yo diría, Camila, recién en la etapa final, empezar a buscar opciones. Etapa final dependerá de dónde estés estudiando y cómo sea la carrera, porque hay carreras de 3 años, hay carreras de 4, 5, o sea que depende mucho de dónde uno está estudiando, pero con tranquilidad y paciencia, porque si te quemás, dependiendo del rubro en que quieras trabajar, si te quemás con un trabajo que no pudiste hacerlo y demás, es muy difícil. Piensen que en el mundo de la traducción nuestra marca es nuestro nombre y nuestro apellido, y eso se vincula con el trabajo que uno hace. Así que si no nos sale bien, después eso puede, además de influir negativamente desde el punto de vista psicológico, si se quiere, puede también traer aspectos negativos en la posibilidad de conseguir otros trabajos más adelante. Enviar el currículum a la empresa, tener un buen currículum personalizado, mandar mensajes personalizados, no mandar mail copia oculta a todo el mundo. Como dijo Gabo, pensar en qué empresas, ahí en la imagen que les mostrábamos antes, y si ustedes se fijan, las empresas más grandes del mundo, además les dice cuál es su área en particular de interés, ¿no? Por ejemplo, Keywords es la empresa más grande de videojuegos del mundo, y eso es solo lo único que hacen. Entonces, no voy a mandar a Keywords si me quiero especializar en traducción médica. Así que eso es muy importante, y tener también distintos tipos de currículum. Si ustedes tienen 2, 3 áreas de interés, un currículum solo para su especialización como videojuegos y otro solo para su especialización como traducción médica, supónganse, si son las dos cosas que les gustan y que les interesa hacer. ¿Habría alguna preguntita más? Quería saber si la maestría de interpretación de la Facultad de Derecho acepta ciclos de completación curricular para quienes tenemos terciarios. No tengo idea, Martina, pero mandame mail después y que yo tengo contacto con la dirección del traductorado de Derecho y te puedo decir. Julieta, quería saber dónde se puede hacer el curso de traducción audiovisual. Hay un docente muy bueno de traducción audiovisual que se llama Damián Santilli, que pueden hacer el curso con él. En Traduic vamos a lanzar una nueva edición del curso de subtitulado en agosto, fines de agosto, así que estate atenta, Julieta, ahí en eso. Y si te interesa el doblaje, el nombre del doblaje en la Argentina es Gabriela Escandura. Cuando ella dé cursos, charlas en cualquier lugar, anótate con ella. Facundo dice, el año que viene quedando materias, voy a especializarme en todo lo que pueda. Sí, muy bien, Facu. Cualquier cosa nos escribís y preguntás, no hay problema. Evelyn, me encantó la charla. ¿Cómo se llega a trabajar en las plataformas de streaming para traducir series y películas? Es verdad que la mayoría de las traducciones para Latinoamérica se hacen en México. Sí, para doblaje, Evelyn. La mayoría de los doblajes se hacen en México, sobre todo las empresas grandes, pero no para subtitulado. Subtitulado
por ejemplo, en Netflix, la gran mayoría de subtitulado para Netflix, de los originals de Netflix, los hace todo un equipo de traductores argentinos. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos, Argentina tiene un increíble nivel de formación en traducción y en traducción audiovisual. Hay mucho trabajo sobre eso. Y bueno, lo primero, Evelyn, es especializarse y elegir en qué, porque yo, por ejemplo, hago subtitulado y no hago doblaje, ni ninguna otra área de especialización, porque no se puede hacer todo, no es tan fácil especializarse en todo, y una vez que tenés la especialización, buscar trabajo en todo eso. Bueno, Camila, si estás en la UBA, yo diría que, como la carrera es larga en la UBA, ¿sí? Yo diría que si pasaste los 2/3 de la carrera, yo creo que podés empezar a dar los primeros pasos. Milagros dice, ya estoy terminando la diplomatura de TAP en la UTN, me gustaría tomar tu curso subtitulado y me gustaría saber si complementaría lo estudiado en la diplomatura. Sí, Milagros, va a complementar y muy, muy bien. ¿Dónde hay más trabajo en subtitulado de doblaje? En las dos cosas, porque si vos te fijás en las plataformas, todo es doble. E incluso cada producto no solo se subtitula y dobla, sino que también se hace subtitulado para sordos, se hace audiodescripción, se hace subtitulado simplificado en muchos casos, en fin, o sea que es lo mismo. La realidad es que antes en Argentina teníamos más subtitulado que doblaje, hoy por hoy la tendencia a nivel mundial es que el usuario decida lo que quiere consumir y cómo lo quiere consumir. Bueno. Sí, tengo 2 cuadras del departamento y una vez me regalaron unos bizcochos y un sanguchito. Unos bizcochos le regalaron a Evelyn. Bueno, o a Celeste, no me acuerdo, no veo quién estaba hablando, pero bueno. No sé, creo que no hay más preguntas. Gracias a todo el mundo por haber estado al otro lado y la verdad que por el nivel de participación, muy bueno. Ahí tienen a Gabo para seguirlo y a mí también, si no me siguen todavía en Instagram, para si interesa la localización. Gracias, Mariano. Gracias, Rocío, por estar al lado. El agradecido soy yo. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, por la predisposición y el tiempo que dedicaron para preparar la charla y darla hoy. Y gracias a todas las personas que participaron. Muy bien. Excelente, es muy interesante. Muy interesante. Muy bueno, muchas Así que, gracias. Bueno, una vez más, les agradezco mucho en nombre del Instituto Oye. Bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias a todo el mundo por la participación y nos vemos en cualquier momento. Chao, chao. Dale, muchas gracias. Chao, chao. Buen fin. Muchas gracias, chao.